En muchas ocasiones les he hablado de William Blatty, ¿no? El autor del libro El Exorcista, del que se inspiró la película El Exorcista, que mandó gente, digamos, corriendo a la película de terror suprema. Si hay una película moderna de terror, todas las sagas estas, ¿no? Como Halloween, Sé lo que hiciste el verano, en el verano pasado, y todas estas de los monstruos, Freddy Krueger, etcétera, todas palidecen, se quedan en nada comparado a lo que fue El Exorcista, a pesar de que es una película que se hizo hace unos 50 años, ¿no? Efectivamente, este año se cumplieron 50 años del libro del cual se hizo la película muy rápido. Y les traigo una historia más de William Blatty, porque acá hay unos datos muy interesantes que no conocía y que han sido revelados por una persona que aprecio mucho, que he mencionado en otros puntos de vista, que se llama Terry Mattingly. Es este periodista especialista en cubrir hechos religiosos para la prensa secular. Tiene una columna sindicalizada, es decir, que se publican en muchos periódicos una vez al mes. Y Terry Mattingly tiene su propio sitio que se llama Get Religion, ¿no? O sea, obtenreligion.org, Get Religion, y él es un converso de ser bautista evangélico del sur de los Estados Unidos a ser un ortodoxo ruso que simpatiza mucho con la Iglesia Católica. Será un misterio para mí por qué no se convirtió en católico, porque cubre mucho más cosas católicas que ortodoxas rusas, pero en parte supongo que es porque la Iglesia Católica en los Estados Unidos tiene muchísimo más peso social, cultural y religioso que la que tienen los ortodoxos rusos, que son una pequeña minoría, ¿no? Sin, digamos, negar su importancia. Pero Terry Mattingly, en este aniversario, el 2023, en el aniversario del libro El Exorcista, cuenta una historia que conoció cuando estaba en un restaurancito ahí en Washington, D.C., conversando con William Blatty 10 años atrás, el 2013, 4 años antes de que Blatty muriera. Y yo tuve el gusto de conocer a Blatty, lo he mencionado en otras ocasiones, y era un hombre extremadamente humilde para ser tan famoso. Ya se había hecho famoso antes con un libro mucho más, digamos, leve, más ligero. Él había escrito el guión para una película de La Pantera Rosa, ¿no? Probablemente los jóvenes no están familiarizados con La Pantera Rosa, pero hagan una búsqueda en Google, Pink Panther, ¿no? o Pantera Rosa, y van a ver que era un personaje extremadamente cómico, ¿no? Tanto en la versión original con el actor británico Peter Sellers, como en la posterior que se hizo ya con actores norteamericanos, y la serie de dibujos animados que se inspiró en estas películas, ¿no? William Blatty fue el que hizo el guión de la primera película de La Pantera Rosa, pero William Blatty le cuenta a Terry Mattingly 10 años atrás que cuando él estaba recién escribiendo el guión y la novela de El Exorcista, recibió una llamada para informarle que su mamá había muerto. ¿Y qué cosa sucede? La mamá de Blatty era una mamá libanesa católica, fervientemente católica, y la muerte de su mamá cambió dramáticamente a Blatty. El papá era norteamericano, de ahí que el apellido fuera norteamericano, completamente anglo. La mamá de Blatty hablaba muy poquito inglés, ¿no? Y llamaba a Blatty, a su hijo, Il-Wahid, ¿no? Que en árabe significa el especial, el único. Él dice que la muerte de su mamá le cambió completamente la perspectiva de este libro de este guión y libro que estaba recién comenzando a escribir, ¿no? Y dijo, quiero que esto se convierta en algo mucho más ambicioso.
Él había estudiando en la Universidad de Georgetown, la universidad jesuita, y en otra ocasión hablado de cómo El Exorcista es un contrapunto entre un sacerdote jesuita liberal que él conoció en Georgetown, estos post-concilio Vaticano II, que decía el mal no existe, el demonio no existe, el mal puede existir, pero es psicológico, sociológico, y el que verdaderamente cree y va a realizar este exorcismo. La historia real que inspiró El Exorcista es una historia de los años 30, donde unos papás luteranos tienen un hijo varón, ¿no? En la película y en el libro es una mujer, una chiquilla, una niña. En la historia real es un hijo varón que va donde su pastor y el pastor le dice, mira, si tu hijo está poseído, ve donde los católicos. Los católicos son los que exorcizan. Esos son los que de verdad, a los que de verdad el diablo les hace caso, ¿no? Y fueron a la parroquia de Washington, D.C. Y en esta parroquia, un jovencito de 12 años, que era un monaguillo polaco, dado que parecía de 20, porque era grandote, enorme físicamente, es a quien el cura jesuita que va a hacer el exorcismo en la vida real le pide que venga porque le dice, mira, tú eres grandote y como las personas poseídas tienen estas reacciones físicas muchas veces, te necesito a ti para que lo restringas. Digamos, hoy en día, ¿qué sacerdote se llevaría a un muchacho de 12 años, por más grandote que sea, a exponerlo a un exorcismo? Pero en esa época no habían esos cuidados extremos, ¿no? Y William Blatty entrevista, cuando ya era muy mayor, a este monaguillo que había sido testigo directo, y así es como se inspira en el libro, ¿no? Pero Blatty, cuando le explica a Terry Mattingly qué es lo que había querido lograr con el libro, dice, después de la muerte de mi madre, ya no quería que esto fuera un guión simplemente de una historia maligna. Quería que fuera sobre una batalla entre el bien y el mal, de una manera como nosotros no la hemos visto, para ese mundo invisible alrededor nuestro. Quería mandar un mensaje de que la tumba no es el final, de que hay mucho más, hay algo más allá de la vida y de la muerte. Y esta es una conversación que había tenido Blatty, como digo, el 2013, en el 40 aniversario del Exorcista. Él dice que en esta conversación Mattingly conversa con Blatty y Blatty le dice hoy en día, a los 50 años, los críticos todavía se preguntan por qué esta película ha tenido tanto impacto, ¿no? Y Blatty me insistió a mí, dice Mattingly, me insistió a mí y insistió en muchas ocasiones durante numerosas entrevistas en los aniversarios del Exorcista que él no estaba interesado en producir un shock en las personas. Y eso que la película, que era para mayores de 21 años cuando yo era niño, porque me acuerdo cuando salió la película El Exorcista, mis hermanos mayores habían calificado, no tenían 21 años ni remotamente, pero parecían más grandes, entonces las dejaron entrar al cine y salieron corriendo, ¿no? Gente que salió corriendo a la mitad de la película. Pero él dice, a partir de la muerte de mi mamá, yo lo que quería es defender valores de nuestra doctrina cristiana que son fundamentales y que estaban siendo debilitados por este racionalismo y secularismo que siguió al Concilio Vaticano II. Y para mí, dice Blatty, descrito por Mattingly, la ecuación era muy simple. Si el demonio es verdadero, ¿por qué los ángeles no son verdaderos? Y si los ángeles son verdaderos, ¿por qué las almas no son verdaderas? Y si las almas son verdaderas, ¿por qué no mi propia alma? En consecuencia, yo tengo una alma, tengo una dimensión inmortal. Eso es lo que quería demostrar Mattingly, que los espectadores o los lectores de su novela entendieran que hay esta
consecución lógica. El Exorcista efectivamente ha sido una de las películas que ha establecido el récord de taquilla de las películas de horror. O sea, ninguna otra película ha tenido el éxito en taquilla en proporción. Cada vez que la película ha sido puesta nuevamente, desde la película original, ha vuelto a ser un éxito de taquilla, ¿no? Pero para Blatty lo más interesante, algo que le confesó a Mattingly, y esto yo no lo sabía, a Blatty lo he seguido mucho, especialmente porque cuando yo hablé con él, me lo presentó una amiga católica que era amiga de su familia, y en consecuencia todo el gusto de hablar con él. Él estaba pensando en algo que fuera como una secuencia del Exorcista. Murió antes de poder realizarla, ¿no? Pero quería algo que produjera ese mismo impacto. ¿Por qué? Porque le contó a Mattingly, mira, para mí lo más satisfactorio de la película es que yo escuché a muchos sacerdotes diciéndome que en las semanas que siguieron al estreno del Exorcista, el número de penitentes que se pusieron en cola para confesión, en una época, los 70, donde la confesión se habían ido para abajo, porque había surgido esta fe pseudocatólica hippie de que no, Dios es solo amor, no te preocupes, todo está bien, no te enojes, Dios nos quiere a todos, etc. Dice, cuando el Exorcista tuvo este impacto, él dijo, yo estoy haciendo finalmente algo que vale la pena, ¿no? Y Terry Mattingly dice que Rod Bennett, un analista que escribió un libro que se llama La Catedral Popcorn, o sea, popcorn es palomitas de maíz, cancha, como le dicen en el Perú, crispetas, como le dicen en Colombia, la catedral de la palomita de maíz, de la crispeta, que es un libro y un canal de YouTube, para los que saben inglés, los pueden seguir, ¿no? De Popcorn Cathedral, donde critica toda esta tendencia a que el catolicismo sea suave, blando, ¿no? Y entretenido, y que se pueda consumir en abundancia fácilmente, sin ningún tipo de exigencia, como cuando se comen palomitas de maíz, ¿no? Bennett, el que escribió el libro y conduce este canal de YouTube, dice, después del Exorcista, todo comenzó a ser diferente desde el punto de vista de la religión, especialmente del catolicismo, pero no solo del catolicismo. Las cosas cambiaron y la versión del catolicismo de Blatty, este catolicismo angustiado, pero fundamentalmente profundo, realista, encarnado, es lo que llevó a que Bennett se convirtiera al catolicismo. Bennett dice, lo que hizo Blatty es irritar a los católicos realmente fuerte, ¿no? A la gente en general, pero especialmente a los católicos, irritarlos en el sentido de azotarlos, ¿no? Provocarlos básicamente con un palo para que despertaran, porque estábamos todos como en una especie de siesta hasta que él nos hizo recordar que el demonio estaba allí. Mattingly termina compartiendo esta confesión a los 50 años del Exorcista diciendo, mira, muchas encuestas de opinión han demostrado una paradoja moderna. Muchas más personas dicen que creen en Dios de lo que creen en el demonio. Creen que Dios sí existe, pero no creen que el demonio existe. Muchos creyentes modernos aceptan que puede existir un cielo, pero no el infierno. Y Mattingly concluye citando a uno de mis favoritos comentadores de cine, un experto del cine, es un diácono permanente que escribe para el National Catholic Register, se llama Stephen Greidanus, y los que quieren escuchar sus excelentes comentarios cinematográficos están en un sitio web que él tiene, Stephen Greidanus tiene, que se llama decentfilms.com, ¿no? O sea, películasdecentes.com, y solamente está en inglés, desafortunadamente, pero quienes lo están buscando está en decentfilms.com, ¿no? decentfilms.com. Y sobre este tema, de cuando comentaba el exorcista Greidanus aquí en Decent Films, hablando con Mattingly, dice,
este problema de que hay gente, Graidanos es, como digo, diácono permanente, es un católico. Dice, yo creo que Blatty había pronosticado este problema de gente que solamente cree en lo bueno y no en lo malo, cuando las cosas normalmente están relacionadas, que creen solo en Dios y no en el demonio, y que creen que sí hay un cielo, pero que no hay un infierno, ¿no? Entonces Graidanos dice, Blatty anticipó esto, y yo creo que lo que él estaba haciendo con El Exorcista era argumentar hacia atrás, es decir, argumentar desde la existencia del diablo, y de ahí el horror del Exorcista, hacia la existencia de Dios. Él, le dice Graidanos a Mattingly, él decidió que había que llegar a la fe por una puerta trasera, la del mal. Él, Blatty, asustó a muchas personas, le dio terror a muchas personas, pero también les hizo pensar sobre cosas que muchas veces no queremos pensar, y es el poder del mal y cómo el poder del mal nos hace pensar en el muy superior poder del bien. Que tengas un buen día.